Dios les bendiga en gran manera. Seguimos en la carta de Jonás y que el Señor en su misericordia nos hable en esta noche. Buscamos en nuestras Biblias, por favor, el libro de Jonás. En la mía es la página 846, aunque es que la mía ya es una versión suficientemente, digamos, de muchas batallas. 11:16 no puede ser. 1116 en las versiones más actuales. 8:46 y ¿cuál me dijiste, Tita? 1116 la van a hallar. ¿Sí? Ok. Jonás está después de Oseas, Amós, Abdías, sigue Jonás. ¿Ok? Bueno. Queridos hermanos, en esta noche posiblemente le pedimos mucho a Dios que nos bendiga. Concluimos el tema de Jonás. Trataremos de tocar los dos capítulos, tanto el 3 y el 4. Y he titulado, vamos a iniciar de una vez esta predicación, La gran misericordia de Dios. Y uno se preguntaría, bueno, pero ¿cómo es que uno puede ver una gran misericordia de Dios cuando se come un pescado al profeta? O un pescado se come al profeta, sí. No, el profeta come el pescado. Algunos solo piensan en comer. Y casi se ahogan unos marineros, el barco por poco se parte, se suben las olas, el momento que ellos vivieron fue terrible. Muchos de los bienes que llevan en ese barco se pierden también. Y nosotros diríamos, bueno, pero ¿cómo es que uno puede observar misericordia en todo esto? Es más, Jonás, para muchos de los estudiosos, es un libro profético que habla sobre Israel cuando va a ser digamos, levantado de nuevo como ese pueblo que va a pregonar en los tiempos últimos sobre nuestro Señor Jesucristo. Entonces se toma también como un referente a la predicación a los pueblos que no son escogidos desde un inicio por Dios, que sería el contexto en esa época de Jonás. ¿Ok? Ya todos estamos en el libro, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer capítulo 3, versículo del 1 al 4. Dice así. Vamos a leer mejor el versículo anterior antes del capítulo 3. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces ya estaba él en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Ahora, en una primera instancia, en esos primeros 4 versículos, me faltó leer el cuarto, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y esa era la predicación de él. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruida. Y en primera instancia, nosotros podemos observar, queridos hermanos, allí, que esa gran misericordia de Dios
se ve plasmada en una nueva oportunidad que entrega a su siervo. Es decir, la misericordia de Dios nos da oportunidades. En este caso estamos tomando la vida de Jonás como un referente o un ejemplo para nosotros. Recordemos que él en gran, manera, en el capítulo 2, versículo 4, dijo, desechado soy. Es decir, Señor, tú ya me has sacado delante de ti, yo ya no sirvo para nada, ya tú no me tienes a mí en cuenta, yo no valgo un peso. Yo creo que muchas veces nos decimos eso nosotros, cuando hacemos lo que no es correcto delante de Dios. Ya Dios no me va a mirar, yo ya no sirvo para Dios. Pero el Señor vuelve y llama a este hombre, es decir, no lo abandonó en su llamado, no lo abandonó porque también era su hijo y no lo abandonó porque tenía un plan con esa propia vida. Es más, cuando usted mira la vida de Sansón, Sansón fue un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él no tenía el carácter para sostener la gran bendición y los dones que Dios le había entregado a él, por lo cual él terminó cayendo, cual falda veía, Sansón allí comenzaba entonces el hombre a arrastrarlo. ¿Y cómo terminó él? Pues la promesa sobre él es que él iba a traer libertad de los filisteos al pueblo de Israel. Lo hizo, claro, pero ¿cómo? Como un esclavo en ese momento, sin ojos, siendo burla, y no creo que era el plan de Dios para cada corazón, pero a veces nos desviamos, hermano, pero tarde o temprano usted terminará haciendo el propósito de Dios en su vida. Y que dijo Sansón, muera Sansón con los filisteos. Y hermanos, el Señor, cuando nos llama, cuando Él nos hace la seña, cuando Él nos regala de su precioso Espíritu Santo en nuestras vidas, eso va acompañado de dones y un llamamiento que dice la palabra es irrevocable. Eso es duro. Es irrevocable, eso lo dice Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y Jonás era un hombre que Dios amaba. Un hombre que tenía un corazón para Dios, pero como el de todos nosotros, imperfecto. Que muchas veces quiero hacerlo a mi manera, como yo creo que debe ser. Y al último, chocamos. ¿Ven? Huye de Dios al comienzo. Si quiere ver la razón por qué huyó, en el 4:2 dice así: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, ¿y qué? Y grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Pero es que yo quiero esto. Y le digo, hermanos, cada uno de nosotros pelea en su corazón por ver las cosas de Dios, pero a nuestra manera. En sí, en el corazón de él no estaba tanto el deseo de la bendición que llegara sobre Nínive. Él dijo, no, si yo voy, de seguro Dios va a entregar posiblemente bendición más que castigo, posiblemente. Dijo, no, eso no lo merece. Hay un libro de Mas Lucado que se llama En manos de la gracia, y ese libro
en la introducción, él habla sobre una persona que cometió demasiados delitos. Fue un asesino en serie, fue un personaje malvado, un malévolo. Y él dice que lo que más en sí, cuando piensa en esa situación, es que si esa persona realmente se arrepiente de corazón y cree en el Señor Jesucristo, esa persona sería salva. Pero él dice, pero ¿cómo si fue malévolo, un destructor, un dañino? Pero si se arrepiente, alcanzaría misericordia. Por ello, queridos hermanos, a veces tú y yo manejamos la paciencia y la misericordia de Dios y nos tomamos atributos para hacer lo que nosotros deseamos hacer y no nos damos cuenta que sobre eso entonces viene un juicio. Yo puedo huir de la presencia de Dios, pero si Dios te ama, Él te va a corregir. Porque el que Dios ama, corrige. Querido hermano, si usted está andando no conforme a la voluntad de Dios, alístese. Alístese. Porque Dios lo va a corregir. Si usted no acepta la corrección de un hermano o la corrección de la palabra, que es la misma palabra de Dios, entonces el juez te va a hacer la obra. Es decir, la va a perfeccionar. Y este querido varón, igual que un Pedro que tuvo otra segunda oportunidad, igual que Juan Marcos que tuvo luego otra oportunidad y Pablo dijo, este me es importante para la misión, para la obra. Jonás también tuvo otra nueva oportunidad y este hombre en gran manera se dio cuenta de que si yo salgo de la barriga de un pez por 3 días y de allá Dios me rescata, pues hermanos, sería ilógico que yo me pusiera otra vez a ser alguien desobediente. El grave problema es que muchas veces, ni saliendo, hermanos, de situaciones tan difíciles, las personas se vuelven obedientes. Me acuerdo cuando era niño, hace un buen tiempo, no sé qué tenían las calles, pero jugar fútbol en la calle era mucho mejor que jugar en un estadio. No sé por qué era tan rico jugar en las vías. Era prohibido, pero yo no sé por qué uno de niño ahí la pasaba tan bueno. Me acuerdo que una vez llegó la policía. Porque no, pues la vecina que ponía la queja, que me le pegan a la puerta, que la ventana. Y corrimos. Hermanos, yo del susto cogí el balón y le hice el quite al policía. Y corrí, me salté una reja. Era un niño. Y por allá metido debajo de un carro. Y la policía pasaba. Me acuerdo que yo decía, Señor, Dios, que no nos vea. No vuelvo a jugar fútbol en la calle. Que no. No, Señor, por favor, que no los vea. Y veo pasar a la policía y unos amiguitos, todos cogidos. Y la policía llevándole y yo por allá mirándolos bajo del carro. Y la moto sonaba. Qué susto tan tremendo. A los otros días, ¿qué estábamos haciendo? Jugando otra vez fútbol en la calle. A veces uno es así con el Señor. El mismo Sansón dijo, de esta me libraré. De esta, no, esta es la última, Señor. ¿Cómo el borracho? Es el último que me tomo. De esta me libraré. No. Jonás aprendió la lección. ¿Y cuál fue?
Vino palabra de Jehová por segunda vez diciendo, levántate, va a Nínive. ¿Y qué dice la palabra? Versículo 3. Y se levantó, hermano. No me puse a decir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios cree mi santificación? No creo, no. ¿Qué tiene de malo? No, hermanos. Si usted no pone cuidado a la oportunidad que Dios le da, posiblemente, déjeme decirle que las piedras entonces hablarán. El que menos piensa, entonces Dios retoma para seguir su obra. Es decir, eso ya está escrito cuál es el final. Y Dios lo tiene ya planteado. Nos ha llamado y nos da la oportunidad. Pero muchas veces, hermanos, nosotros pasamos por encima de esa gran bendición que Dios nos da. Y seguimos muchas veces en desobediencia. ¿Y por qué se levantó? Todo apunta que como que se levantó de una, ¿no? Y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Parece que Dios nos permite muchas veces, hermanos, que pasemos por situaciones durísimas, para que aprendamos sabiduría. Durísimas, para que aprendamos a levantar. Y mire usted cuántas personas muchas veces cuando llegan a momentos de enfermedades tan graves, accidentes tan duros, donde estuvieron en riesgo sus propias vidas, esas personas no cambian la forma de pensar y la forma de ver. Este hombre entendió, con Dios lo mejor es obedecer. ¿Listo? Se levantó y fue. Y conforme a la palabra que Dios le dio, predicó. ¿Y qué dijo? De aquí a 40 días, Nínive va a ser destruida. Queridos hermanos, y uno se preguntaría, pues Señor, si usted me va a enviar a una ciudad, recuerde que Nínive era la gran metrópoli de la época, mucho más dimensionada y grande que la Babilonia, según algunos historiadores. Era la gran metrópoli del momento, digamos la Nueva York actual que tenemos. Y uno diría, bueno Señor, pues si me vas a mandar dame un mensaje bonito, ¿sí o no? Dios te ama y te va a prosperar, mi hermano. Amada, serás de bendición en la vida. Crecerás e irás a las naciones a predicar. ¿Cierto? Uy, no le gustaría. ¿Quién no lo recibiría? Pues si yo le digo a una persona, a Jessica, que es la más brava, como siempre, Jessica, de aquí a 40 días, Armenia va a ser destruida. ¿Qué dirán? Pues está loco. ¿Quién es ese personaje? ¿Quién es este? Y hermano, en cierto sentido, cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, he aquí la señal que ustedes están pidiendo, ¿cuál va la que les voy a dar? La señal de Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? La predicación. ¿Y la predicación realmente en qué consistió? En advertencia. Les advierto, esa fue la predicación. Me está diciendo, hermanos, ustedes, Dios va a hacer su año para que logre todas sus metas. En 7 minutos pídale a Dios lo que quiera, que Él se lo concederá, porque no falta eso en las predicaciones. ¿Qué le dijo? Nínive, ustedes van a ser destruidas. ¿Y cuál fue la predicación que decía nuestro Señor? Sí, muy bien.
arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y a veces le huimos a ese tipo de mensaje o a ese tipo de predicación. Pero es la predicación que el Señor nos está mandando que digamos a otros. El Señor va a venir, hermanos. Tarde o temprano, todo va a entrar en un juicio. Tarde o temprano, Dios va a extender su mano sobre esta tierra. Justicia. Y fue un hombre, hermano, que no le aumentó ni le quitó. Fue conciso en lo que Dios les dijo. Solamente va a decir esas palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y el repeso era un profeta conocido en otra tierra. Posiblemente el testimonio de este profeta llegó por allá. No sabemos. La Biblia no lo dice. Otros dicen que lo más seguro es que él tuvo que haber sufrido una despigmentación de su piel por haber estado expuesto a ácidos. Entonces el hombre no se veía como diferente. No lo sabemos. Pero lo único que sabemos es que él fue fiel a lo que Dios le dijo y eso habló. Por eso es tan peligroso en estos tiempos donde tanto le añaden y le quitan a la propia palabra de Dios. El mismo Apocalipsis dice que el que le quite o le ponga, le sobrevendrán todos los males en él escrito. La palabra del Señor ha sido completa. Y han querido por mucho tiempo, hermanos, quitarla del camino de aquellos que la aman y que creen en la palabra de Dios como está. Un ejemplo de eso son los mormones. Otro ejemplo, los testigos de Jehová. Tienen un libro a la par de la Biblia. Y tantos otros. Y los profetas nuevos que están diciendo, no, ahora es la Biblia, pero que también lo que nos revela el Espíritu Santo. Y no es así. Acuérdense que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Y Dios no es un Dios de confusión. Y jamás va a ir contrario a lo que Él ha revelado. Entonces, hermanos, cuando usted y yo recibimos una nueva oportunidad de Dios, tenemos que aprender a decir lo que Dios dice. Y punto. Lo que importa aquí es la opinión de Dios. La decisión de Dios. Lo que Dios quiere hacer. No lo que nosotros deseemos hacer. Un ejemplo. Posiblemente yo tengo a un hijo descarriado. Y le voy a, en mi corazón a ese hijo, mi deseo es lo mejor. ¿Cierto? Decirle a ese hijo, Dios te bendiga, Dios guarde tu camino, Dios alumbre tus pasos, Dios prospere todo lo que arranque. Pero, hermano, si yo sé que mi hijo anda en mal camino, esa palabra de nada le va a servir. De nada le va a servir. ¿Cuál sería la palabra de amor? Hijo, si tú no cambias el camino por donde vas a entristecer el corazón nuestro, porque tarde o temprano te vas a chocar. Entonces debemos aprender a decir lo que la palabra de Dios dice, hermano, porque es amor. Ahí hay amor de Dios, porque Dios es un Dios de luz, hermano, no de tinieblas. Y la palabra que necesitaba este pueblo era Nínive. De aquí a 40 días va a ser destruida. Y posiblemente creo que ellos supieron que eso pasó por ese mismo Dios que estaba siendo predicado. Recuerden que eso era un pueblo pagano, hermanos. Era un pueblo pagano, malévolo. Lean aún más adelante.
Pero ellos de pronto se recordaron, no, porque como muchos eran politeístas, tenían muchos dioses, dijeron, no, el Dios de ellos, si lo hizo, ¿con quién? Con Sodoma y Gomorra. Entonces sí existe una experiencia, sí hay una evidencia. Por eso, ve y diles que van a ser destruidos. Por eso el Señor envió 2 ángeles a Sodoma y Gomorra. Si al menos encuentro 10, no la destruyo. Pero no lo halló. Hijo, volvamos con el hijo. Hijo, posiblemente tu camino, en tu sabiduría piensas que es un camino de vida y de felicidad. Pero déjame decirte que es un camino de muerte. Queridos hermanos, Jonás es duro, pero es que la misericordia de Dios es muy grande. Dios no nos va a decirnos, compañitos de agua tibia, ay no, mi hijo, posible, es casi que te salvas. No, eso no es así. Bueno, María, gracias María, menos mal tengo alguien que me escucha con atención. Hermanos, las cosas hay que aprender a tratarlas como son. Y aquí este hombre fue un hombre fiel a la palabra de Dios. La dijo con autoridad y la dijo con convicción. ¿Por qué? Porque el hombre vivió la experiencia de las olas levantarse, vivió la experiencia, querido hermano, de estar en la barriga de un gran pez y de allá Dios sacarlo vivo. Pocas palabras él dijo, con Dios no se puede jugar. ¿Verdad? Cuando se dio el terremoto, las iglesias cristianas vivieron un hipercrecimiento. En la congregación donde nosotros estábamos en ese tiempo, ese primer año, más o menos, se unían cada domingo entre 20 personas. Es decir, en un mes posiblemente se crecía a 80 personas. Ahí sí, hermanos, nos acordamos de Dios. Ay, Dios existe. No, Dios benévolo. No, guarde esto. Ay, me arrepiento, Señor. Pero apenas comenzaron a levantar los edificios, volvimos a lo mismo. Volvimos a lo mismo. Yo le digo, ¿será que usted cree que no va a volver a pasar algún día? ¿Está usted preparado, hermanos? Que Dios tenga misericordia. Porque en una ciudad donde los muchachos se drogan, tristemente ahorita en Manizales, un festival de homosexualismo, una cosa turbia y se le llama cultura. Es decir, estamos, hermanos, ¿usted piensa que esto agrada al Señor? ¿Agrada al Señor? Por eso, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, por favor, no tome mis palabras a la ligera. No las tome. Mirémonos para que no seamos juzgados por el mismo Señor, dice la palabra. Por eso muchos duermen y muchos están enfermos. Así dice la palabra. Porque toman a la ligera de la sangre y del pan, o de la santa cena, es decir, de la obra de Jesucristo en sus vidas. En segunda instancia, queridos hermanos,
Veo que me voy a ir entonces hasta el otro miércoles. En segunda instancia, ¿por qué vemos en este texto de Jonás la gran misericordia de Dios? Y es porque Dios es un Dios que da oportunidad para el arrepentimiento. Lo digo de esta manera. Si alguno aquí está viviendo no de una manera correcta y usted está recibiendo este mensaje, téngalo por seguro que es una oportunidad de Dios para usted. ¿Por qué? Por misericordia. Por solo misericordia. Vamos a leer del 5 al 9. Y los hombres de Nínive, ¿qué sucedió? Creyeron a Dios. ¿Qué dice de Abraham la palabra? Fue declarado justo porque ¿qué? Porque creyó a Dios. Y aquellos que creen en su nombre, ¿cierto? ¿Les dio qué? La potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces estos hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor su ira y no perecemos? Y queridos hermanos, para sorpresa de Jonás, Nínive se convirtió. Y le digo, mire la ciudad, vaya al capítulo 4, versículo 11, dice la palabra: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de ¿cuánta gente? 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces estamos hablando de que posiblemente Nínive tenía alrededor de unos 300,000 habitantes o más. Porque eran aquí personas que tenían capacidad de decisiones, pero sus decisiones eran erradas. Pues contemos los niños. Es decir, eso era una gran ciudad. Ahora, si volvemos otra vez, la señal que el Señor nos dijo que tendríamos para estos tiempos, ¿cuál sería? De Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Arrepentimiento, que era de advertencia, de arrepentimiento, pero ¿de qué va también? Va obediencia, sí, predicación, pero hay algo ahí sorprendente. ¿Qué sucedió ahí? Se obedeció. ¿Cómo llamamos nosotros eso? ¿Cómo? Sí, pero tú dijiste una palabra. Sí. ¿Cómo, amor? Avivamiento. Sí. Dios trajo un avivamiento, hermanos. ¿Usted no le parece eso un super milagro? Que 120,000 personas de las que se nombran ahí, más otras más, se volvieron a Dios en un periodo corto, cambiaron sus vidas, dejaron la rapiña,
Fue una generación totalmente diferente. Esa generación fue la generación que ganó esa bendición, hermanos, en serio. Porque luego viene otra generación de Nínive que no se siguió arrepintiendo, pero la palabra siguió ahí sustentada. Es decir, la palabra nunca el Señor la apagó. La palabra siguió, el decreto siguió allí. Si ustedes no cambian, Nínive serán destruidos. Esa generación cambió. Entonces Dios no los castigó, pero la generación que le siguió hicieron lo malo y usted leen aún, Nínive fue destruida. Es más, de Nínive se perdió el rastro, hermanos. Por ello, Dios mostró ante un pueblo extraño amor y misericordia. Nínive no hacía parte de la promesa de Abraham directa, pero Dios en su corazón tuvo misericordia por esa población. Lo dice él, no tendré piedad de Nínive, 4:11, no tendré yo piedad de Nínive. Por ello, hermano, el arrepentimiento está entregado y está dado y estamos en tiempos favorables. Estamos en tiempos, hermanos, deleitosos en el sentido de que nada nos detiene para venir a poner nuestra vida delante de Cristo. Esta gente escuchó la advertencia, esta gente se arrepintió, esta gente no siguió jugando, esta gente que hizo, vamos a cambiar nuestras vestiduras. Ahora el cilicio era una tela rústica que está diciendo, ya no será el deleite, lo que antes para mí sería el deleite. Voy a cambiar nuestras vidas. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ayunaron. Cortaron con muchos deseos que había en su propia carne, pero lo mejor, arrepintámonos de tener nuestras manos llenas de rapiña, de asesinatos, de maldad, es decir, nos sigamos haciendo, símbolo de la mano, el hacer, ¿cierto? Nos sigamos ejecutando, haciendo cosas que sabemos que no son agradables a Dios. Quizás Dios nos vea y se arrepienta, dicen ellos. Pero hermanos, queremos el favor de Dios sin cortar nada en nuestras vidas. Sin pagar, hermanos. Ahora, Cristo pagó por nosotros. Cuando yo digo pagar, en el sentido es de que realmente una vida de agradecimiento a Dios. Cristo pagó por tu pecado. Usted, por sus acciones, no va a pagar. Lo que yo estoy tratando de decir es el arrepentimiento, transformándonos, Señor, en el Señor, perdón. Pero a veces, hermanos, no queremos hacer eso. No queremos. Nosotros tenemos tiempos deleitosos en el sentido, hermanos, que usted y yo nacimos en la época donde el Evangelio nos llegó sin ningún problema en esta tierra. Nosotros disfrutamos de la palabra. Usted se va para el centro y puede comprar una Biblia, hermano, y va a encontrar muchos lugares. Se va a meter usted al internet y hasta puede bajarla. Pero van a llegar tiempos donde esto va a ser prohibido en las universidades, en los colegios, en sus puestos de trabajo, en tantos lugares. Estamos en un tiempo donde las cosas se nos han dado, en cierto sentido, hermanos, para los hijos de Dios, no tan difíciles para algunos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo todo el mundo. Si usted va para el Medio Oriente, la cosa es diferente. Pero aquí, en nuestra tierra, hermanos, todavía podemos predicar el Evangelio. Todavía puede venir la noticia que nos dice, arrepiéntese. Arrepiéntese. Porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y cuando el Señor leyó Isaías 61, llegó hasta el punto, el año agradable del Señor, y ahí cerró la Biblia, o el rollo. Le dijo, esto se ha cumplido. Y no siguió, porque ¿cuál dice? Después viene el día de la venganza. Él dijo, hasta aquí se ha cumplido, y es verdad. Y no siguió leyéndolo. Pero él lo dejó en advertencia. Queridos hermanos, por ahí hay una canción que anoche le mostré a mi esposita, que me mostró Catherine, que Catherine se la mostró Sandra. Mejor dicho, fue una cadena de pasarse una canción el uno al otro. En la canción decía la salmista, y correrán, en el momento que sucede el arrebatamiento, dice ella, correrán y preguntarán, ¿dónde está el pastor? ¿Dónde están los que venían y adoraban acá? ¿Dónde están los niños de esta iglesia? ¿Dónde estarán? ¿Dónde va a estar usted en el día de la ira, el día de la venganza de Dios? Decía, cuando Dios ya diga, hasta aquí fue, ahora viene el juicio. Por eso usted y yo debemos predicar, hermanos, a otros. Si usted realmente su vida ha salido de un hoyo profundo, usted ya no se va a poner hermano, a hacer lo contrario. Pero si usted verdaderamente no se ha visto, hermano, no se ha visto en el hoyo, hasta que usted no diga realmente, como dijo David, que me has rescatado del hoyo profundo, de estar muerto ya, no solamente físico, espiritualmente. Si uno no ve eso, hermano, uno no va a tener realmente pasión para decirle a otra persona, arrepiéntase. 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 Hermanos, y todos, desde el rey hasta el más pequeño, todos se arrepintieron, porque todos somos destituidos de la gloria de Dios por causa del pecado. El pueblo reconoció su pecado y Dios lo vio, porque en el versículo 10 dice que se convirtieron del mal camino, se arrepintió, entonces el Señor de hacerles mal. Es decir, queridos hermanos, cuando usted y yo cambiamos nuestros hábitos, es decir, nuestras vestiduras externas, el viejo hombre, y cuando nos vestimos del nuevo hombre, cuando usted y yo nos transformamos cada día más por ese amor, por ese conocimiento de Dios, cuando aprendemos a clamar realmente como convictos, como personas que requieren libertad, y cuando usted y yo le damos la espalda al mal camino, déjeme decirle que eso es olor agradable delante de Dios. Es olor agradable delante de Dios. Eso fue una palabra condicionada. Nínive, 40 días va a ser destruida. Pero ellos se arrepintieron, queridos hermanos, y vino entonces una renovación, una bendición. Vean, por eso, para muchos estudiosos de la Biblia, ellos toman este simbolismo
como uno de los hechos también de que el pueblo de Israel va a terminar predicando de Cristo mismo. Porque aún sin ser ellos tan entregados a Cristo, nos ha llegado a nosotros bendición por medio de los judíos. ¿Cómo será cuando ellos sean restaurados al amor y al conocimiento de Cristo? La palabra dice que 10 hombres tomarán la capa de un judío y le dirán: llévanos al templo, ayúdenos, oren por nosotros. Hermanos, usted y yo estamos llamados en nuestra época, en nuestro tiempo, a ser esos voceros de nuestro Señor, de nuestro Dios. Hay una generación aquí, hermanos, que posiblemente va a ser la generación que va a tener juicio sobre Colombia o juicio sobre Armenia. Por eso tenemos que predicar tal cual es la palabra. Posible hermano no va a ser la que le quiere gustar al otro, pero no hay problema, no es la que le gusta, sino la que necesita. ¿Cierto? Como la medicina que sabe maluco, pero si no la toma, no es sana. Y los que nacieron mucho más adelante que nosotros, agradezcanle porque no les tocó como a nosotros. Yo sinceramente no quiero volver a saber a qué huele ese paico, porque qué cosa tan horrible. Eso le dan a uno paico con aguardiente en una copa para purgarlo. Claro, estaba uno más intoxicado que un tremendo. Y 3 días, y viene enfermo uno y le dan agua panela. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Y termino, tercer punto, y es muy concreto. ¿Por qué la gran misericordia de Dios? Porque da la posibilidad de detener la destrucción. Mire el versículo 10, por favor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y que dice la palabra, y no lo hizo, hermano. Qué belleza. Esta generación, como les dije, fue una generación que verdad recibió la bendición. Pero cuando usted lee Nahum, sáltese un libro y después viene Nahum, va a ver que dice así: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, de Elcos, Jehová es Dios celoso y vengador. Y arranca. Queridos hermanos, ellos fueron salvos porque creyeron. ¿Y cómo se hizo visible que creyeron? En su cambio, en sus obras. Ahora, no es por las obras que fueron salvos, sino que sus obras confirmaron que fueron personas que creyeron. Usted no puede decirme a mí, hermano, creo en el Señor Jesucristo y sigo andando en tinieblas. Posiblemente entonces no es el creer, puede decir, tengo conocimientos del Señor Jesucristo. Pero el que cree, hermanos, ¿verdad? Busca agradar a Dios, la lucha. No estoy diciendo que seamos perfectos, todos pecamos. Todos. Desde el más viejo hasta el más joven. Todos. Pero es una cosa, hermanos, ejercitar el pecado. Es otra cosa. Sepa que le salgan músculos, tiene que irse a un gimnasio. O trabajar en construcción, o trabajar cargando
Tienen que ejercitar. Que no estemos pagando un gimnasio para pecar. Que no lo estemos haciendo, queridos hermanos. Esta es la primera parte entonces, de la gran misericordia de Dios. Un Dios que nos da oportunidad y quiere darle oportunidad a otro. Un Dios que da espacio para que nos arrepintamos. Y un Dios que quiere detener el castigo sobre nuestras vidas. Si no vemos la gran misericordia de Dios, hermanos, si nos ha dado a su Hijo Jesucristo para librarnos del juicio. Eso es misericordia. Por eso en la cruz Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos la sangre del Cordero, es decir, la obra de entrega de Jesucristo en la cruz del Calvario. El que cree en Él será salvo. El que escucha el mensaje, el que confía en Él, Juan Bautista fue predicador antes de que Jesús viniese. Bueno, veo que algunos quieren copiarlo. Eso es Juan 1:37, dice así. Vale, lo 35. Y el siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Hermano, no le pusieron arandelas al asunto, creyeron la palabra, le vieron y le siguieron. Que tengamos la sensibilidad que tuvo Nínive. Por eso es que él dice, Nínive se va a levantar como testigo. Porque aquí uno más grande que Jonás está, nuestro Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por haber tomado hombres como Jonás, que es tan parecido a cada uno de nosotros, que tenemos tantas cosas con que nos identificamos con Jonás, Señor. Uno, muchas veces queremos huir de tu presencia, otras veces ocultamos el pecado, otras veces nos permites caer tan profundamente. Pero tú nos das una oportunidad, Señor. Haznos sensibles, como lo fue a un Jonás allá dentro de ese vientre de ese pez. Realmente, Señor, danos el entendimiento de lo que es estar en lo profundo, en lo oscuro, Señor, para que amemos la luz.
Hermanos, hago un pequeño corte acá en la oración. En Panamá, cuando estuvimos de misioneros, yo ya les he contado este testimonio a ustedes. Una pareja muy humilde, hermanos, muy humilde, nos invitó a su casa. Un hogar muy sencillo, hermano. Cuando estuvimos allá, yo veía a la pastora y dije, ¿cómo va a ser la pastora? Porque el sanitario era un prado por allá con una manguerita, hermano. Usted ve la pastora desde de meterle. Y ese hombre nos dijo, vean, hermanos, yo soy un testimonio de realmente saber qué es estar en el infierno. Dije, sí, ¿cómo? Dije, sí, permíteme. Y se quitó la camisa, hermano. Fran. Eso era un ajedrez. Ni siquiera una cortada, que uno diga, una cortada aquí, no. Tran. Era un ajedrez. Y dije, ¿qué le pasó? Tuve una colostomía literal, hermano, literalmente. A él le tenían que sacar todo, lavárselo, volverlo a entrar. Sacarse, volverlo a entrar. No sé cómo se llamará eso, pero vivió. Él dice, a él lo tuvieron en coma. Bueno, ustedes que son enfermeras, a él lo tuvieron en coma. Él estuvo en coma por muchísimos días. Y le pregunté, yo aproveché para hacerle preguntas. Venga, hermano, y sé que eso sí, que todo eso que uno ve y todo. Dijo, vean, el pastor, yo estaba en coma, pero yo sabía todo lo que pasaba. Es más, percibía quién entraba a la habitación. Percibía la oración del pueblo de Dios por mi vida. Percibía todo. Y ustedes, como dicen que tal cosa y que el infierno, y pues uno comienza a preguntar lo de Lázaro y el rico y todo. ¿Y qué? Y dijo, vean, pastor, el Señor me permitió ver realmente una boca oscura como que tragaba gente y gente caía y no le estoy diciendo que yo ya varios testimonios he escuchado de ellos. Y yo me iba a ir allá. Veía como las garras salían y él decía, y lo único que yo hice, Señor, dame una oportunidad, dame una nueva oportunidad. Permíteme vivir, permíteme levantarme, dame esta oportunidad. Y luego él me dice, hermanos, me decía hermano pastor, me acuerdo. Hermano, y Dios me devolvió la vida. Para sobrevivir es muy difícil, que no puedo hacer nada fuerte porque me hernio por donde me muevo. Pero Dios tuvo misericordia de mí. Y uno mira, y es lo de Lázaro, hermano, y el rico. Por favor, Señor, ayúdanos a entender que es una verdad, que esto no es un juego, que tú quieres la santidad para nosotros. Tú has permitido que muchos pasen por momentos tan difíciles para que nos enseñen a través de su experiencia esta realidad. Literalmente, Jonás estuvo en un infierno, Señor. 3 días en un infierno viviente. No nos dejes, Padre, ser tan necios en esto. No nos dejes jugar con esta salvación
tan grande, con esa misericordia tan extensa. Permítenos hablar la palabra como debemos decirla, sin maquillaje, por amor al otro, que quizás serpiente. Y Señor, te suplico, por amor, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, guárdanos de destrucción y cuídanos. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantarle al Señor. Anhelo conocerte más, vivir en santidad y en intimidad. Contigo siempre quiero.